por algunos de los ministros en sus posiciones, como el mismo Ortiz Mena, en el sentido de que la capacitación, la preparación que deben de tener o que ya tienen quienes se han formado en el Poder Judicial, no la van a tener los que estamos fuera, etcétera. Pareciera que ellos aspiran o consideran o creen que quienes son los titulares de esos entes jurisdiccionales son como seres extraterrestres. Bueno, ya estamos de regreso en La Polaca con Aarón Tapia, el antro político, donde lo único que no se degenera es la verdad, y ya están con nosotros en la mesa de abogados, Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de Justicia del Estado y abogado penalista, que hoy viene con el uniforme de los choferes de 3 estrellas, ¿verdad? Así estaba, con café, chocolate y caqui, ¿no? No falta la corbatita. Y la corbatita. Nomás que también tengo ¿verdad? otra cosa, también puede ser de los famosos tamarindos, los policías de la Ciudad de México. Cierto, tamarindo, y aquí en Hermosillo. Antes tiempo, de ¿no? que, por muchos años antes de que cambiara el color al azul, sí, que fue como una uniformidad a nivel nacional, esos eran los colores. Así es. Sí, los 80s por ahí. ¿no? Exactamente. Pues ahí está, en un momento más se va a conectar vía videollamada Raúl Guillén, que se encuentra en un evento en Obregón. Bueno, hace ratito me informaba acá que ya se había desocupado. Y bueno, estamos esperando a que se conecte. Por lo pronto, bueno, pues vamos a iniciar con Rodolfo Montes de Oca. El tema de hoy es la aparición de los ministros. Bueno, aceptaron la invitación a final de cuentas en el Congreso Federal para, pues bueno, que expusieran sus ideas, sus puntos de vista sobre la reforma judicial, ¿no? Y hubo, bueno, la mayoría, pues ya sabemos, está en contra de esta reforma judicial, pero hay ahí por lo menos 3 de manera muy clara que sí están a favor, como es Lenia Batres, Yasmín Esquivel y la otra mujer, Loreta Ortiz. Loreta Ortiz. Y por ahí hubo otros que dijeron, bueno, pues si ya va a ser así, pues nomás que sea de manera gradual, que nos dé más tiempo y que se hagan este tipo de consideraciones, en fin. Y ya la mayoría, pues sí, empezando por Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pues en contra. Pero me gustó mucho, ayer te comentaba, Rodolfo, la intervención de Arturo Saldívar, el ministro en retiro, que le dijo ahí enfrentito en su cara a Norma Piña todo lo que ha dicho ya en otros medios, ¿no? Le dijo todo lo que echó para atrás, incluso ese combate a la corrupción dentro del Poder Judicial, el nepotismo, o sea, en contra del nepotismo, y todo eso dice, lo echa para atrás. Y bueno, ahí dijo, me gustó muy firme, y no se anduvo entre las ramas, ¿no? Pero bueno, te dejo aquí la mesa servida, Rodolfo Montes de Oca. Gracias por estar acá de nueva cuenta. Muchas gracias, Aarón. El taquillero Montes de Oca. Oye, trajiste un carrusel, una sesión maratónica el viernes, ¿no? En muchos medios, ¿no? Sí, en el transcurso de la mañana, efectivamente. Sí, te buscaban para que les dieras la opinión. Exactamente, para dar mi opinión con respecto precisamente a la reforma judicial, y la estuvimos ahí exponiendo. Me parece a mí, bueno, yo soy, ya sabes, ¿no? Un convencido de las bondades, de los beneficios que va a traer, esperemos que sí se apruebe en su momento, y bueno, pues aprovecho para saludar a toda tu audiencia, Alexia, a ti. Y con respecto a lo que comentabas hace un momento, nomás hago una observación. Mencionabas que te había parecido muy positiva o te agradó la participación del exministro y expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. A mí también me pareció que fue contundente, nomás que hay una cuestión que me llama la atención en cuanto a él, y te lo comento porque me acaba de llegar un mensaje junto con otros que en el fin de semana también, con un video en donde hacen una especie de comparativo, de contraste de lo que él decía hace 2 años y lo que dice en ese momento. Me llama la atención que los detractores, y volvemos a lo mismo que dije cuando expuse aquí por qué considero las bondades, que los detractores, exclusivamente argumentos ad hominem, no están exponiendo argumentos, razones frontales, específicos del contenido de esta reforma.
¿Cuáles ahora resulta que no se debe de aprobar? Que porque el exministro Saldívar hace 2 años tenía una opinión y ahora tiene otra. Pues eso qué tiene que ver con el contenido de la reforma. Y quizás puede ser algo también, pues, como tú una vez aquí lo platicamos, que yo también decía, oye, pues no, esto es una locura que se voten a los ministros y jueces, pero yo enmarcando todo esto en una elección como las conocemos, ¿no? Netamente política. Por partidos, sí, netamente política, saliendo a hacer campaña, mítines ahí, tocando puertas. Espectaculares, banderolas, matracas, así la conceptualizaba, ¿no? Ya una vez que precisamente escucho la explicación de Arturo Saldívar en cómo se va a dar este tipo de elecciones, bueno, dices, bueno, ok, de esa manera me parece bien, pues, ¿no? Y yo insisto, ¿no? Yo no sueno ¿cómo es? Las campanas al vuelo en cuanto a decir, ya asegura que por esto ya va a cambiar, esto es lo que necesitamos. No precisamente, pero se está intentando hacer algo diferente y yo creo que vale la pena el beneficio de la duda y ver cómo a final de cuentas se va a implementar todo esto y cómo se va a ejecutar, ¿no? Sobre todo hay que ver, yo lo que sí considero y estoy seguro es que no podemos seguir con este mismo sistema de judicial. Y como tú lo dices, inclusive los detractores eso refieren, que debe haber una transformación, una modificación, reconocen que hay corrupción, no generalizada, pero que sí hay, que se necesita acercar más al Poder Judicial a la gente, pero ellos no dicen cómo, nomás hacen ese tipo de señalamientos, como en este caso, a eso se limitan, a estar divulgando, difundiendo ese video comparativo que de ninguna manera, en mi concepto, lleva a desvirtuar las bondades que, como tú acabas de decir en un momento, y creo que así lo entendí, no va a haber un sistema perfecto, eso nunca lo vamos a encontrar, totalmente. Pero lo que sí podemos encontrar, y yo considero que existe aquí, es un gran avance, es un gran progreso en lo que viene siendo esta propuesta que se está haciendo de reforma al Poder Judicial. Y bueno, dentro de eso, como se está escuchando a todas las voces, organiza este foro el Congreso de la Unión, específicamente creo que fue la Cámara de Diputados, participan. No, fue el Congreso, ¿no? El conjunto, la Cámara, la Baja y la Alta. Sí. Y entonces, acertadamente me parece que van y dan la cara los ministros de la Corte. Te soy muy honesto, yo hubiera esperado lo que he mencionado aquí, argumentos frontales, directos, de por qué la redacción, los términos del procedimiento que se está proponiendo viola algún derecho humano, es ilegal, es ilícito, viola alguna convención internacional, por qué es totalmente inviable. No escuché absolutamente ninguno. Como tú acabas de decir hace un momento, de acuerdo a lo que yo entendí, lo más que llegaron a esbozar algunos de ellos fue decir, bueno, que se haga de manera paulatina por lo que hace a los jueces de distrito y a los magistrados de tribunales colegiados, que puede ser algo sensato. O sea, sí puedo pensar yo que una remoción de golpe para que se sustituyan todos los titulares de esos órganos jurisdiccionales, pues en ese aspecto pudieran tener razón. Eso son ¿cuántos? Más de 1,600. No más, sí, aquí tengo el número, organismos, pues no, y acuérdate, cada tribunal colegiado pues son 3 los miembros y cada juzgado de distrito es 1. Pero sí entiendo yo pues que todos estos organismos a nivel nacional de un solo golpe pudiera ser, y no estoy diciendo que le estoy dando la razón, estoy diciendo que es lo único sensato y frontal que pude captar yo de esas participaciones de ellos. Y ya siendo más específico, aquí sí, ni modo, pues si ellos son argumentos ad hominem, pues a uno lo llevan también para allá cuando uno va a cuestionar o va a analizar las posturas que tuvieron en ese foro. Y aquí sí yo, por ejemplo, quisiera tomar, para ser un poco equilibrado, 2 posturas. Una, la del ministro Luis María Aguilar, y la del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Primero, para empezar por la parte positiva, el ministro Luis María Aguilar, a quien inclusive yo tuve el privilegio de conocerlo personalmente, tener reuniones con él, unas 2 o 3 reuniones, siendo él presidente de la Corte, una persona muy culta, muy fina, muy preparada y jurídicamente no se le puede cuestionar. Y en su carrera también dentro del Poder Judicial, tampoco. Él empezó desde taquimecanógrafo, desde el peldaño más básico y elemental, y los recorrió todos, hasta llegar a ser el presidente de la Corte. Aquí sí debo también de comentar, porque se me sintió un amigo, Juan Manuel Mancilla, porque él fue en aquel tiempo el conducto para que pudiéramos tener esas entrevistas con el presidente de la Corte. Entonces, cuando yo platiqué aquí cómo implementamos el sistema penal acusatorio, el director y propietario del Inversionista. Así es. Él es pariente de quien era en ese momento el secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que es muy buen amigo, Gonzalo Moctezuma Barragán, hermano de Esteban Moctezuma Barragán, son parientes ellos. Y a través de Juan Manuel se logró el enlace con Gonzalo, y Gonzalo nos lleva con el presidente de la Corte. Entonces, que era Luis María Aguilar. Luis María Aguilar. Muy conservador, eso sí, ¿no? Muy conservador, ¿no? Pero una persona muy sobria. Y le gusta mucho el nepotismo. Bueno, aquí, de hecho, aquí estoy viendo, mira, la información, Ana Elena Aguilar Arangois, que estaba en su ponencia. Ajá. La tenía ahí. Y para tapar el ojo al macho, cuando le empezaron le echaron el ojo, pues la cambia de ponencia y está ahora en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que te gusta mucho ese ministro, bueno, mira, ¿no? Entonces mira, tomando en cuenta lo que estás diciendo, bueno, pues aquí sí que sálvese quien pueda, porque no hay quien se salve. Y fíjate que para mí, yo lo menciono, porque para mí es el más rescatable de los ministros, a Luis María Aguilar. Te digo porque es una persona, en su comportamiento muy sobrio, técnicamente muy preparado, y él sí ha llevado toda la carrera judicial, que si tú analizas los señalamientos principales, siempre es el de la carrera judicial. ¿Qué tanto será una credencial así que te avale? Que ahorita voy a entrar en ese punto. Porque precisamente tu predecesor, predecesora, ¿no? Sucesora, perdón. Claudia Indira Contreras, precisamente los que resaltaban sus fortalezas, precisamente era que había hecho toda una carrera dentro de la Procuraduría General de Justicia, después Fiscalía, no fue desde, no sé, secretaria hasta secretaria de acuerdo, pasando por MP, y bueno, todos los recorrió, su procurador, hasta llegar, cuando dejas tú la Fiscalía. Estamos pensando que desde meritoria hasta fiscal. Entonces, pasando por todos los escaños. Todos los escaños, igual veo que Luis María Aguilar es lo mismo, pero... Bueno, yo nomás te diría, mira, no me gusta a mí hablar de mujeres, pero en este momento, porque tú sacas el tema, yo sí te diría que vean los números que yo dejé y los números que ella dejó. ¿Hasta cuánto recibió y cómo dejó? ¿Cuánto dejaste en la caja en dinero? Ahí, bueno, es además, ese es el dinero. Ajá. Más de 110 millones de pesos en efectivo para la operación de la Fiscalía, que pues he preguntado y ya. De hecho, yo platiqué con ella alguna vez para que se le diera un servicio médico en un hospital privado a un hijo de un agente ministerial de investigación criminal. Y ya se había acabado. ¿Pero cómo es posible si hace año y medio, 2 años yo había dejado más de 100 millones para esos efectos? Y esa es la parte administrativa. Ahora imagínate, si revisamos los números, cómo se incrementaron los delitos y los de alto impacto sobre todo, pues... O sea, es cuestión nomás de analizar efectivamente la tarea sustantiva, los resultados ahí. Y yo creo que sí das un ejemplo muy claro de que no de ninguna manera es garantía el hecho de que hayan llevado. Es más, me parece a mí, te lo digo con toda honestidad y no porque me esté candidateando ni nada, sino que me parece a mí que se puede tener mejor el pulso de las necesidades de los usuarios del servicio, como puede ser la procuración y la impartición o administración de justicia, siendo un usuario como litigante o como justiciable, pero sobre todo como litigante. De tal manera que los que se forman ahí, sí, no puedo negar que hay gente
con mucho talento, con mucha capacidad, con una acumulación de conocimiento enorme, pero también tampoco puedo negar que luego se convierte en una monotonía, que no tienen esa sensibilidad que sí tiene el que está del otro lado del escritorio. Entonces, eso, volviendo a ese punto, para mí, en mi concepto, sí es preferible que llegue alguien, claro, preparado, con aptitudes, con capacidades para ocupar esos puestos, pero que así ya puede tener ese conocimiento o esa sensibilidad de lo que requiere un usuario del servicio. Y bueno, retomando, con Luis María Aguilar, te digo, él en su posición, pues tampoco fue frontal en contra de la reforma judicial tal como está redactada. Sí, él de alguna manera defendió la carrera judicial, creo que tiene la voz completa para poderlo decir, porque él sí es un ejemplo en ese aspecto de haber recorrido toda la trayectoria. Pero aquí viene el otro lado de la moneda, un ejemplo patético. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y no es mi pariente, yo soy Montes de Oca Mena, pero no es mi pariente. Sí, porque luego dicen, oye, se pelea con sus hermanos, y quiere, hasta con sus primos allá que es ministro. No, no es mi pariente. Es que el caso es muy conflictivo. Luego dicen, bueno, pues entre paréntesis te voy a decir, decían, oye, es que es bipolar, decían yo, ¿no? ¿Que tú? Sí, entonces yo les decía, cuando estaba en el servicio público, mira, les decía, si se portan bien y hacen las cosas bien, soy normal. Si te haces el vivo, entonces sí me sale lo bipolar. Bipolaridad. Me sale la bipolaridad, les decía, bueno. El caso es que en el caso de Gutiérrez Ortiz Mena, fíjate, ¿cuáles son sus argumentos ahí, o sus posicionamientos? Dice, la percepción de que el sistema judicial no es imparcial puede erosionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión. O sea, él se centró mucho. No es imparcial, dice. O sea, no va a ser imparcial. Ahorita voy a tocar los 3 puntos que él tocó. Primero dice que una reforma que no esté bien cuidada puede afectar, eso ya lo sabemos todos. Ese no es un argumento en contra de la reforma. Todos sabemos que los inversionistas buscan seguridad jurídica. Así es. Y bueno, pues eso no fue nada novedoso. Pero luego dice, personalmente considero que, y esto es sugerencia, que lo mejor sería una reforma al sistema meritocrático de carrera judicial que ya tenemos. Dice, el sistema meritocrático bien implementado es superior, dice, porque los jueces seleccionados por mérito tienden a tomar decisiones más consistentes y previsibles para ascender en la carrera judicial. Meritocrático, la meritocracia. A ver, para ti, ¿qué consiste la meritocracia en una estructura burocrática que finalmente es una estructura de gobierno, el Poder Judicial Federal? ¿A qué mérito se referirá? Pues al mérito de saberse acomodar mejor, ¿no? De tener la astucia de, como lo voy a decir vulgarmente, como muchos lo pronuncian ahí, el que crome mejor, pues, ¿no? Mira, el que haga la barba mejor. Curiosamente, o vamos llamándole coincidentemente, los que llegan de ministros son porque estaban bien vistos por el presidente de la República. Esa fue la meritocracia interpretada en cuanto a ser ministro. Y luego también, no todos, o sea, tienen capacidad, pero muchos o la mayoría de los jueces y los magistrados de tribunales colegiados siempre tienen una gran cercanía o amistad o simpatía de algún ministro. Así es. Entonces, pues habla de la meritocracia, pero que sacar la mayor calificación en los exámenes, por ejemplo, que impone o que pone el Consejo de la Judicatura Federal, donde hay 7 miembros, que son los que finalmente resuelven sobre quién tuvo mejor calificación. Y como juez y parte, quien preside, ¿no? Porque quien preside el Consejo de la Judicatura, o sea, el que se supone que debe de vigilar el quehacer de los jueces, de ministros y que debe sancionar, pues resulta que también es juez y parte, porque quien preside ese Consejo de la Judicatura también preside la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado hay 5 personas que no sabemos ni quiénes son y que son los que resuelven, inclusive sobre la readscripción. En un momento dado tienes aquí al juez de distrito y pasado mañana por la meritocracia lo van a mandar a Chiapas y luego a Tabasco y así, pues no puede ser. Este nuevo esquema, este nuevo procedimiento sí les va a dar estabilidad, porque ya fuiste electo por el voto de esa jurisdicción y ya no te van a estar pudiendo mover a otro distrito. Bueno. Que ya está Raúl ahí. Que me espere un momentito nomás para terminar y ya que se quede con toda la cancha. Mira,
Para terminar con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Dice luego después él, la función judicial es una vocación de vida. O sea, toda la vida hay que dedicarse a eso para poder estar, alcanzar esos sitios, ¿no? Como ser ministro o magistrado o juez de distrito. Luego dice él, remuneración justa y un plan digno de retiro. Obviamente que se está quejando del haber de retiro que les están quitando y de la pensión vitalicia también exorbitante que les están quitando. Y aquí va el punto muy importante, dice, debe ser una vocación de vida. ¿Sabes cuántos puestos ocupó en su trayectoria antes de ser ministro de la Corte en el Poder Judicial Federal Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena? Ninguno. Estuvo en la práctica privada, estuvo un tiempo nada más ahí en el SAT y de ahí lo mandó el presidente Felipe Calderón para que fuera ministro de la Corte. Para no platicarles esto, porque me podrán decir... Esa es la meritocracia de la cual hablan. Los panistas ahí, oye, no, pero un procedimiento, pues es el mismo que hay ahorita. Exactamente. ¿Para qué nos hacemos bolas? Es el que el presidente diga, ese es. Entonces, ahí la meritocracia así funcionó. El presidente Felipe Calderón lo propuso y es el que quedó y así llegó. Ahora, ya nomás para terminar. Fíjate nomás a quién le echa la culpa y cómo dice que debe de mejorar, por qué no debe de aceptarse este nuevo esquema. Dice él que primeramente se debe de profesionalizar a los litigantes. O sea, los litigantes tenemos la culpa de la situación actual del Poder Judicial Federal. Y segundo, dice, hay que revisar a los poderes judiciales de los estados. O sea, los poderes judiciales de los estados y los litigantes somos la causa del problema que hay ahorita ahí en el Poder Judicial Federal. Ese es el señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Digo, ya que están en meritocrático. Es de su palabra clave, la meritocracia, y textualmente así él la utiliza. Ese es como debe ser, dice, el esquema ideal para que lleguemos a transformar el Poder Judicial Federal en lo que nosotros anhelamos. Por favor, por eso te digo que es algo patético. Sí, bueno, ahí está el primer intervención de Rodolfo Montes de Oca, y ya tenemos conectado a Raúl Guillén, sí, ¿verdad, Alexis? Raúl, buenas tardes, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Aarón, un gusto saludarte. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. ¿No me oye? Ahí está. Pero buenas no tardes. Oye. ¿Sí? Ahí. Yo sí los escucho, ¿eh? Ah, muy bien, ahí está. Ya, ¿cómo viste? Bueno, antes que nada, muchas gracias por hacer todo lo posible, Raúl. Ahí sabemos que estás en un evento en Ciudad Obregón. Y bueno, encontraste la manera aquí para conectarte. Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo viste esta intervención de los ministros de la Suprema Corte en el Congreso Federal hablando sobre la reforma al Poder Judicial? Buenas tardes, nuevamente. Fíjate que me pareció sinceramente muy deficiente desde una perspectiva técnica, ¿no? Yo esperaba un debate mucho más interesante, mucho más sostenible. Coincido con Rodolfo en el sentido que los argumentos o planteamientos expresados por los ministros Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, algunos de ellos son pues básicamente esenciales. Por ejemplo, que una reforma tiene que estar bien cuidada, pues son cosas que ya sabemos, ¿no? Yo francamente esperaba algo mucho más importante en términos de razonamiento, un respaldo más significativo, ¿no? Por ejemplo, yo ya que he estado leyendo la iniciativa de manera ya muy puntual, de párrafo por párrafo, sí me encuentro algunas situaciones que por lo menos son debatibles, ¿no? A mí me hubiera gustado, francamente, que los ministros se hubieran ido párrafo por párrafo para ver los argumentos de la iniciativa y en base a ello hubieran realizado algún señalamiento o un posicionamiento en relación de por qué sí de reforma o por qué no. Yo coincido con Rodolfo en el sentido de que, bueno, no hasta ahora, señor Rodolfo, y ellos mismos, también los ministros, reconocen que el funcionamiento del sistema judicial no es el conveniente, inclusive refieren problemas serios, y como todos sabemos,
el tráfico de influencias, la corrupción, el nepotismo al que tú haces referencia ahorita, de alguna manera cuando Rodolfo te planteó la intervención del ministro Luis María Aguilar, de algún tema ahí de nepotismo que hay, pues nos hace ver eso, ¿no? De una falta de nivel de debate, ¿no? Yo francamente estoy muy defraudado en términos de técnicas, en términos argumentativos, ¿no? Nomás por plantear un ejemplo, ¿no? Leyendo la exposición de motivos, cuando uno lee el primer párrafo, me lo voy a permitir leer, de la iniciativa, es de llamar la atención. Lo voy a leer rápidamente. El gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad, entonces, la causa de la impunidad, ¿cuál es? Y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas, ¿cuál es? Aquí viene como que se cortó. Sí, se escucha. Sí, adelante. Bueno, entonces cuando uno lee el primer párrafo, te das cuenta de que, bueno, a ver, ¿qué causa la impunidad? La causa, la impunidad y la falta de justicia, primera, la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones de encargarla. Entonces, hay impunidad porque no hay independencia del Poder Judicial. Coincido con ellos parcialmente. ¿En qué sentido? De que efectivamente no hay hay una independencia política de algunos de los ministros que actualmente se encuentran. El sistema de nombramiento que está en la Constitución debe ser modificado y coincido en el sentido de que el presidente, al proponer a los ministros, pues tiene una mano política bastante significativa y más si tiene la mayoría, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo de que no hay una independencia, estoy de acuerdo con eso, pero de que esa falta de independencia sea una causa estructural de la impunidad y de la falta de justicia, ahí esa conectividad no me queda muy claro, ¿no? Ahora bien, con la reforma que se está planteando, en mi opinión, creo que por lo menos es debatible que se solucione ese problema de la falta de independencia. ¿Por qué? Porque nuevamente el presidente va a poder hacer la propuesta de los ministros, de los magistrados, de los jueces, y el Poder Ejecutivo también va a hacer esa propuesta y el Poder Judicial. De alguna manera, ese sesgo político va a estar ahí inmerso y difícilmente una que quiera acceder a ser ministro, por no decir imposible, debe de pasar por el matiz político. ¿Para qué? Para hacer propuestas. Entonces, esta falta de independencia continúa también con la reforma, y es lo que yo esperaba en el debate, que se planteara, que se discutiera, un debate argumentativo más sólido. La verdad, los ministros, sinceramente, no solamente no hicieron un análisis puntual de párrafo por párrafo, decir del por qué tiene falacias la iniciativa o por qué no está tan sostenible, simplemente se limitan a hacer apreciaciones, algunas de ellas muy generales y algunas de ellas imprecisas e inclusive algunas de ellas subjetivas, ¿no? Antes de pasar aquí con Rodolfo, para no sé si tenga algo que rebatir sobre lo que acaba de expresar Raúl Guillén. Verás, Alexis, para que pongas la imagen esta de lo que acabo de mencionar del nepotismo ahí por parte del ministro Luis María Aguilar, para que vean que no hablo nomás por hablar. Ya me lo desinflaste al ministro Luis María. Yo que venía aquí a aplaudirle un poquito. Mira, aquí está en la página de la Suprema Corte de Justicia, en su apartado de transparencia. Y ahí está claramente Ana Elena Aguilar Arrangoiz, ¿no? ¿Arrangoiz es? ¿Cómo es? Sí, Arrangoiz, perdón. Y bueno, tiene un sueldo y que ahí actualmente, como vemos, está en la ponencia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, precisamente, pero como lo mencioné antes, estaba en la ponencia de su propio padre, Luis María Aguilar,
Y que, como lo dije ahorita, bueno, cuando ya se empezó a poner en el ojo esto, lo único que hacen es cambiar la ponencia, ¿no? Y alguien que estaba acá con Ortiz Mena lo cambiaron a la ponencia. No me lo quites, ahí está otra vez. Pero bueno, el sueldo es de 52,000 pesos. Eso es lo de menos. Vean nomás las prestaciones que tienen ahí de seguros, aportaciones de seguro social, el seguro de gastos médicos mayores, obviamente privado, depósitos de ahorro del sindicato. No, me lo pusiste mucho ahí, Alexis. Súbele para poder ver. Sí, seguros aquí, seguro de vida personal, seguro colectivo de retiro, esos famosos fideicomisos, ¿no? Donde va la lana ahí. Dinero que no se gastan, dinero del presupuesto y que debería de ser devuelto a Hacienda, resulta que lo meten a un fideicomiso. Eso es un subejercicio, ¿no? Entonces, son los famosos fideicomisos de los derechos de los empleados que pelean acá cuando están haciendo un sobreejercicio, un subejercicio, perdón. Pero bueno, eso era nomás aquí, quería aclarar. También se dice que la hija del ministro Luis María Aguilar, Ana Elena, está ahí porque ella tiene una enfermedad. Entonces la mete primero en su ponencia Luis María Aguilar para que precisamente la Suprema Corte de Justicia, con el dinero del erario, se haga cargo de todos esos gastos médicos que pues debe de llevar a cabo Ana Elena. Pero bueno, ahí está. Rodolfo Montes de Oca, ¿qué nos podrías decir sobre...? Bueno, pues para cerrar, primero pues están los dos señalamientos que hizo ahí Raúl Guillén, que ahorita antes de hacerme cargo de ellos, primeramente quisiera abundar un poquito en lo que acabas de comentar, por ejemplo, de la hija del ministro Luis María Aguilar, que esto no es una cuestión personalizada en contra de él, lo que voy a referir, pero que sí lo que mencionaste en cuanto a la hija, en general, para todos los funcionarios del Poder Judicial Federal, si se fueran a atender en el ISSSTE, bueno, pues ya tendrían el beneficio por el simple hecho de ser hijos de empleados de ahí. Sin embargo, tienen ese tipo de privilegios, porque así es la palabra exacta, privilegio, ¿por qué? De que puedan ellos acceder a un seguro de gastos médicos mayores para atenderse en hospitales privados. Y verás, pues no sé si tendrás tú ahorita un seguro de gastos médicos mayores, lo que cuesta cada año que va llegando ahí la prima, son cantidades enormes. Entonces, esos son, entre muchos otros, algunos de los beneficios que precisamente a través de la extinción que se está haciendo de esos fideicomisos, como el que acabas de mencionar ahorita hace un momento, que también los molesta, pues, ¿no? Pero claro, que en ese tipo de foros, como el del jueves o viernes pasado en el Congreso de la Unión, obviamente que de manera expresa no lo reclaman, no, claro, porque ni tampoco lo mencionan, pero de que les moleste y les incomoda, pues obviamente que muchísimo. Entonces, por ejemplo, que fideicomisos, el fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, donde hay 76 millones de pesos. El fideicomiso para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados por 4,722 millones de pesos. ¿Al año o no, que está ahorita el dinero depositado en ese fideicomiso. Ese dinero está depositado los ahí ahorita. Sí, ahí está. Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos por 69 millones. Fideicomiso para el desarrollo de infraestructura para las reformas constitucionales en materia de justicia federal, 4,308 millones. Luego, la Suprema Corte, pensiones complementarias para mando superior, 832 millones, son fideicomisos. Otro fideicomiso de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo por 2,900 millones. Lo que tú comentabas hace un momento, remanentes presupuestales, 1,386 millones de pesos. Otro, fideicomiso para el manejo de producto de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos, 177 millones. Plan de prestaciones médicas, 145 millones.
Fondo para el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia, 727 millones. Todo eso, pues, como dice el presidente, va precisamente para darlo en pensiones, pero para el pueblo en general. Entonces, bueno, eso es nomás para abundar un poquito en lo que comentabas de las prestaciones o beneficios. Eso sin contar, esto ya lo dice el presidente de la República, que para él, y ni modo que no tenga la información precisa, dice que ganan por lo menos 700,000 pesos mensuales los ministros de la Corte. Eso es lo que dice el presidente de la República. Y a eso agrégale los carros blindados, asistentes, auxiliares, etcétera, pues, ¿no? Bueno, y dicen, ¿y ellos cuál es la justificación de ellos para recibir, para tener esas percepciones y esos beneficios? Que es para que lleguen los mejores. Ok. Bueno, fíjate que yo publiqué por ahí hace unos 2-3 meses parte de un estudio que hicieron Magaloni, ¿cómo se llama ella? ¿De dónde es? De acá en México, Ana Laura Magaloni. Sí, lo he escuchado. Y me parece que el otro era Carlos Elizondo Meyer Serra, lo publicaron en Nexos, fue me parece por ahí del 2012, y cómo demuestran, estaban hablando, el estudio era enfocado sobre lo exorbitantemente cara que a los mexicanos nos sale la Suprema Corte de Justicia, y comparaban con otro, como Estados Unidos, España, no sé, Brasil, Alemania, eran varios países ahí, algunos de primer mundo, otros del mismo nivel que México, y México era exorbitantemente caro, el presupuesto, pero por muchísimo. Y el trabajo, en comparación a las sentencias y todo esto, se queda lejísimos, muy lejos, porque dijeras tú, bueno, hay mayor presupuesto aquí, o Estados Unidos, o Alemania, o Brasil, o Argentina, tiene mucho menos presupuesto que la Corte acá de México, pero por eso pues también están rezagados, y no, resulta que es lo contrario, son mucho más eficientes que la Corte Mexicana, pero bueno, ahí está ese dato. Nomás para terminar rápido, con respecto a los señalamientos que decía Raúl, primero él creo que como que cuestionaba la parte de que esta reforma en su exposición de motivos menciona que es precisamente para una de las causas, dice, de la falta de justicia que se ha padecido y de la impunidad también, dice, es la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla. Y refiere, yo entendí como que él mencionaba que no hay una conexión o un enlace o un nexo causal entre la impartición de justicia y la impunidad. Creo que es lo que le alcancé a entender. Yo sí creo que algo, sí, claro que sí tiene que ver, porque mientras no se imparta justicia como debe ser, pues la impunidad va a ir creciendo. Ese es el primer punto. Por eso no es la causa, no es el factor esencial para que se acabe con la impunidad, pero sí es un factor estructural muy importante que haya una impartición de justicia eficiente. Y el segundo punto, cuando refería que bueno, finalmente se politizará porque provendrán del Ejecutivo y del Legislativo los aspirantes para ocupar estos cargos, tanto de ministros como de magistrados y jueces, pero no hay que olvidar un punto, que también va la propuesta en igual número de aspirantes por parte del Poder Judicial, y los aspirantes van a surgir del propio Poder Judicial. Es decir, ellos no van a ser politizados, ni van a ser propuestos por un partido político o por algún grupo de interés, o el grupo de interés será el propio Poder Judicial Federal. Y bueno, la diferencia va a ser que ahora los vamos a tener que ver cómo confrontan, cómo compiten con los otros aspirantes de cara al público, en donde ya los podrán observar en debates, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus capacidades y también cuáles son sus ideas a través de los espacios que el Estado les asigne para poder exponerlos. Bien. Raúl Guillén, adelante. Una mala, a lo mejor no se entendió, ¿no? A ver, una causa estructural obviamente es que haya falta de justicia, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y cuando hablo de la falta de independencia, me refiero a que no necesariamente es un factor estructural. Un factor estructural realmente son las fiscalías, los ministerios públicos. Todos los usuarios sabemos cómo están funcionando en la actualidad en cuanto a las situaciones que se pueden presentar. Pero bueno, analizando textualmente la iniciativa para no ser dispersos y evitar estos
señalamientos que más allá de que son ciertos y que inclusive yo estoy de acuerdo de estos excesos de prestación, de esas malas prácticas del Poder Judicial, yo me quisiera abocar este debate que debe estar atendiendo al contenido de la iniciativa, ¿no? A ver, tú me estás señalando que eso debe ser una propuesta de reforma judicial, dame las razones. Y en el documento de la iniciativa se debe de plantear formalmente lo que justifica la reforma. Y siguiendo con este ejercicio, me hubiera encantado también de señalar, bueno, una de las causas estructurales que se plantea en la iniciativa que genera impunidad, dicen, es el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden su conflicto en los juzgados de distrito. Entonces, ellos están planteando, se plantea en la iniciativa, que el distanciamiento que hay, ¿sí?, entre la sociedad mexicana con los juzgadores, eso genera impunidad. Para mí, por lo menos, me parece debatible esa conexión, me parece sinceramente forzada, porque mira, ni siquiera eso asegura la conectividad, de que hay un acercamiento. Este proceso que se está planteando reforma de que los jueces sean electos popularmente, tampoco asegura este acercamiento con la sociedad. Ahí tenemos a los diputados simplemente, o a los senadores, en cuanto ganan, ya nunca los volvemos a ver, ¿no? Y es un clamor general eso. Entonces yo creo que estos planteamientos en la reforma, en la iniciativa de reforma, debieron haberse discutido ayer por parte de los ministros, que son tan estructurados y tan formales, y que les encanta la forma, y no haber sido tan dispersos, tan ambiguos, tan imprecisos. Aquí, párrafo por párrafo, vamos a analizar los argumentos. Y la verdad, cuando uno los analiza bajo las técnicas de razonamiento, algunos parecen hasta falaces, ¿no? Entonces creo que ahí nos quedaron a deber. Bueno, pues para finalizar, Rodolfo Montes de Oca. Muy bien, bueno, ahorita que comentaba Raúl que él más bien a lo que se refería también era que veía que no era tan efectiva esa cercanía que se está proponiendo entre el Poder Judicial, o que se está buscando entre el Poder Judicial y la ciudadanía con el simple voto del ciudadano. Y ponía como ejemplo los diputados, dice, votamos y luego ya no los volvemos a ver. Sin embargo, como lo he venido aquí exponiendo, considero que es un gran avance, porque si había uno de los tres poderes que sí realmente estaba totalmente alejado de los ciudadanos, porque no sabemos ni quiénes son en su gran mayoría, a pesar de que nos dediquemos a esa profesión, pues son los integrantes del Poder Judicial. Entonces aquí hay dos vías. Primero, en cuanto a que vamos a votar por ellos. Y segundo, en cuanto a que podemos participar, o sea, se abre más la posibilidad de que los abogados que no están formando parte de la curia del Poder Judicial puedan tener más la posibilidad de participar en este procedimiento. Entonces, yo sí creo que esos dos factores son por lo menos un acercamiento mayor entre el Poder Judicial y los ciudadanos. Y por último, ya nomás mencionar también que se insiste mucho por parte de los detractores también de esta reforma, y también por algunos de los ministros en sus posiciones, como el mismo Ortiz Mena, en el sentido de que la capacitación, la preparación que deben de tener o que ya tienen quienes se han formado en el Poder Judicial, no la van a tener los que estamos fuera, etcétera. Pareciera que ellos aspiran o consideran o creen que quienes son los titulares de esos entes jurisdiccionales son como seres extraterrestres, que parece que están esperando que de este procedimiento pueda surgir el rey Salomón, o Justiniano, o Ulpiano, o Hans Kelsen, y que esos son los únicos, que pues yo, como te decía hace un momento, o te pongo un ejemplo, en Estados Unidos, quienes determinan la culpabilidad o inocencia de un procesado son ciudadanos comunes y corrientes, popular, ¿no? Un jurado popular que determinan si es culpable
o inocente. ¿Y qué es lo que ocupan? Sentido común. Claro, me van a decir, ignorante, ¿cómo va a llegar un juez con puro sentido común? No, lo que estoy diciendo yo es que, bueno, aquí en nuestro esquema, sí necesitas tener conocimientos técnicos jurídicos, pero también es muy importante el sentido común. Claro. Y que no puedes estar aspirando o esperando o creyendo que únicamente pueden ocupar esos cargos, esos seres, como dices tú, deidades o personas que vienen del Olimpo, únicamente a impartir justicia, porque eso no lo vamos a encontrar. Y yo sí creo que el ciudadano común o el abogado, como decía hace un momento, litigante que conoce las necesidades y el servicio, pueden ser un perfil también muy adecuado para ocupar esos cargos, así que no, yo rechazo. Y sí con un mínimo, podríamos decir, calidad o nivel asegurado, ¿no? Técnico. Que claro, que yo me imagino ahí después vamos a ir conociendo los filtros que deberán de pasar para, a final de cuentas, ser candidato. Pues mira, ¿no? Lo que pasa es que los requisitos son los mismos, formalmente. El filtro más importante para mí, que en este momento se está introduciendo, es el del voto popular. ¿Y cómo? Pues porque ellos van a tener, como te decía, que exponer de cara al pueblo, de cara a la gente, cuáles son sus ideas, cuáles son sus conceptos. Va a poder haber un escrutinio de sus antecedentes, de su actualidad y de su capacidad. Y volvemos al punto, o sea, no subestimemos la capacidad de raciocinio del pueblo mexicano al momento de ir a votar. O sea, eso también es el punto, creo yo, medular del cuestionamiento que hay de los detractores, de que no lo dicen expresamente porque no les conviene, pero en sus ideas lo que están señalando implícitamente es como que el pueblo ignorante, ¿cómo va a ir a elegir a quienes van a impartir justicia? Ahora, eso de la meritocracia que habla precisamente el Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro, pues él mismo ni siquiera, lo acabas de mencionar, él no tiene una trayectoria en el Poder Judicial, viene del SAT directamente, también Arturo Saldívar en su momento, él era un abogado bancario, ¿no? Si hacemos un breve ejercicio al respecto, te voy a decir, no, aquí con toda certeza, ¿quiénes sí tienen carrera judicial actualmente? Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Norma Piña, son 4 nada más. Los demás, Lenia Batres, pues qué te cuento. Yasmín Esquivel viene de un tribunal administrativo. Loreta Ortiz Alf tampoco viene del Poder Judicial. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, alguien te comentaba ahí que yo sí lo había mencionado, que él había estado principalmente en iniciativa privada y unos últimos años ahí como administrador en el SAT. Sí, aquí mira, yo creo que Omar Gutiérrez aquí escuchó mal porque dice, Gutiérrez Mena fue director del SAT. Rodolfo dice que no creo que escuchó mal. Lo mencionaste eso y dice, y hoy en día litiga fiscal por interpósita persona, dice, tal y como lo hacen varios exministros. Imagínate. Cosío, por ejemplo, pues es abogado de Claudio X González, ¿no? Quién sabe si en cuanto sale de la Corte, de la Suprema Corte, acaba su periodo, ya se hace de manera pública, pero bueno, es especulación a final de cuentas, pero muchos acusan ya que ya era, lo asesoraba jurídicamente, siendo él ministro de la Suprema Corte. Y fíjate, para terminar con este recuento, Javier Lainez, que fue de los más airados, por decir algo ahí, tampoco tiene carrera en el Poder Judicial. Margarita Ríos Farjat tampoco. Y González Alcántara Carrancá, pudiéramos decir, porque él fue presidente del Tribunal de la Ciudad de México, pero no en el Poder Judicial Federal. Pero si te fijas, la inmensa mayoría que ahora se desgarran las vestiduras exigiendo o defendiendo pues a quienes vienen haciendo carrera en el Poder Judicial, no tienen carrera en el Poder Judicial. Ellos sí llegaron como abogados que técnicamente podrán tener sus cualidades, sus aptitudes, nadie se las Lo mismo que has regatea. dicho, pues lo que estás diciendo ahorita, que algún abogado o un litigante puede tener esas aptitudes. Y aquí están los ejemplos, Así pues, es. ¿no? Bueno, para finalizar, conclusiones, Raúl Guillén. Fíjate que analizando la iniciativa me llama mucho la atención que es todo lo que acabo de decir yo de los dos, de batir, inclusive en mi opinión hasta podría ser una falacia, que está prácticamente en un párrafo, luego viene un canal y es toda la justificación, por lo menos en el arranque, ¿no? O sea, con estos 2 párrafos se justifica el voto popular. A mí me hubiera encantado, sinceramente, una narrativa más importante. Yo coincido
coincido con Rodolfo en el sentido de que, bueno, muchos de los ministros que están ahorita, pues no tienen carrera judicial, no están legitimados. Tampoco los que van a venir, muy probablemente. Bueno, parece que se le fue el internet a Raúl Guillén, se quedó congelada la imagen. Bueno, los imponderantes de la tecnología, ¿no? Bueno, creo que, bueno, yo le iba a decir también a Raúl Guillén y te lo propongo aquí, a ver si para el próximo lunes podemos analizar de la parte, porque no se está tocando las fiscalías aquí, y qué se debería de tocar, por qué no se toca, cuál es la importancia, porque a mí me parece que una reforma al Poder Judicial sin tocar las fiscalías, pues, híjole, también, quién sabe qué tanto puede servir, ¿no? Es un tema, pues, que te voy a contar, ¿no? Que es desde la parte de la Procuración de Justicia, que de ahí empieza. Muy, muy importante, efectivamente, pero también hay que recordar que esto debe de ser por etapas. También ya me parece un muy buen tema, porque ya te platicaría yo cuáles son en este momento. Y tú lo conoces, además, mira. Por eso te digo, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Pues, ¿no? O sea, que lo conozco de las tripas, totalmente, sé sus alcances. Pues mi libro, que alguna vez te obsequié aquí, es el de Hacia una procuración, no, así se llamó el programa, pero el libro es Hacia una procuración de justicia autónoma en el estado de Sonora, que abarca el país. Pero, sin embargo, debo decirte que fíjate cómo eso lo escribí cuando tenía pues 3 años, la autonomía de la fiscalía. Ahora que ya se tienen 6 años o 7 años de autonomía en las fiscalías, ya mi punto de vista van cambiando en cuanto a la conveniencia de esa autonomía o no, pero ya sería materia de ese programa. Perfecto, pues el próximo lunes aquí tocamos ese tema que me parece muy interesante y muy revelante, y que no se está de momento considerando. Sí. No, en el análisis se menciona muy poco, ¿no? Las fiscalías, y creo que pero te voy a decir una cosa, disculpa nomás que te interrumpa, pero qué bueno que de momento no se toque, y te voy a decir por qué. Porque se desviaría y entonces ninguna de las dos avanzaría. Yo creo que ojalá que sí avance, que sí se apruebe, que se implemente. ¿Lo dudas que se va a aprobar? Bueno, pues no necesitan de la oposición, pues, además, ¿no? Pues ojalá, ¿no? Digo, yo hablo de manera imparcial, pues, ¿no? O tratando de ser objetivo, no tanto lo que yo quisiera. No, en este aspecto, pero podemos ser realistas, pues porque sí, pues no necesitan de la oposición. No, pues sí, pero luego si por algún motivo sucede algo y no se da, oye, pues ustedes aseguraban. No, pues yo parto de que ojalá que sí. Pero, como te digo, creo que es muy importante que en este momento nos concentremos y se concentren quienes están debatiendo al respecto exclusivamente en el Poder Judicial. Porque si se agrega el ingrediente de las fiscalías, se va entonces sí a dispersar y entonces no va a salir nada. Yo creo que por etapas, primero se implementa esto y luego ya darle una revisada a la Procuración de Justicia, porque hay que recordar que sí hubo una transformación a partir del 2016. En lo que fue al crear las fiscalías autónomas. Ahorita también sí creo que es momento de revisar si es conveniente, si está funcionando esa autonomía, si qué ajustes hay que hacerle. Obviamente que tengo muchas ideas y muchas propuestas. Pero déjalo hasta ahí para que guarda municiones para el próximo lunes. Pues ahí está, ahorita que decías, luego si no sale la reforma por alguna cuestión ahí muy improbable, ustedes dijeron, pues nos la llevaríamos entonces como los economistas, ¿no? Media vida presagiando lo que va a pasar y luego otra media vida explicando el por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar, ¿no? Bueno, nomás que la única diferencia, te voy a decir cuál es, que esos economistas que se dedican a eso cobran muy bien por hacer eso. Si a nosotros nos pagaran muy bien por presagiar y que luego no resulte y explicar por qué no resultó, pues qué buen negocio, pues pero pues lamentablemente no es así nuestro caso. Podríamos decir que es un precaribato, ¿cómo es? Prevaricato, entonces, de economista. Bueno, muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca. Pues no sé si nos estará escuchando por ahí Raúl Guillén, pero le agradecemos también su presencia y nos vemos aquí entonces el próximo lunes con el tema de las fiscalías, ¿no? La procuración ahí de justicia, qué se debería hacer, por qué no se está haciendo ahorita y qué se debería de tocar. Ahorita ya más o menos adelantaste el por qué tú crees que no se está hablando ahorita de reformar las fiscalías, pero bueno,
me imagino ahondarías más no, claro, a mayor profundidad. Pero muchísimo, una especie de diagnóstico. Órale. Así les decimos. Muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca, la mesa de los abogados de los lunes, y bueno, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.